Hubo un tiempo en que el rostro de Lolita Ayala era sinónimo de confianza en los hogares mexicanos. Su voz serena, su mirada firme y su estilo impecable la convirtieron en una figura imprescindible del periodismo televisivo. Pero detrás de esa imagen sólida y profesional, se escondía una historia mucho más frágil, marcada por silencios, decisiones difíciles y batallas personales que durante años permanecieron ocultas. Hoy vamos a desentrañar el lado más íntimo y doloroso de esta mujer que marcó una era y que ahora, lejos de los reflectores, vive un capítulo desconocido para muchos. Lolita no solo se retiró del aire. Se retiró de un mundo que la vio triunfar pero que también le exigió demasiado. Su salida repentina de la televisión no fue solo una decisión profesional, fue una necesidad vital. En su cuerpo comenzaron a manifestarse señales que no podía ignorar más. Problemas de salud que se intensificaban en silencio, sin que el público lo supiera. Mientras sonreía frente a las cámaras, en su interior lidiaba con un peso cada vez más insoportable. Aislada y vulnerable, su entorno se redujo a unas cuantas personas cercanas, y su casa, antes llena de movimiento, se convirtió en un refugio silencioso. El retiro no significó descanso, sino una lucha interna por reencontrarse, por entender quién era sin la etiqueta de periodista. En medio de esta transición, sufrió pérdidas personales que la marcaron profundamente y que la obligaron a replantearse su vida entera. Una noche, sola en su habitación, miró viejos recortes de prensa donde la elogiaban como una pionera, como una mujer fuerte, y se preguntó si alguna vez se le permitió ser simplemente humana. Fue en ese silencio donde comenzó a escribir, a recordar sus inicios en Ciudad Guzmán, donde una niña curiosa soñaba con contar historias. Criada en un hogar que valoraba la cultura, Lolita fue alentada desde joven a seguir su intuición. La televisión la atrapó desde la infancia, y cuando llegó la adolescencia, ya estaba decidida. Quería ser periodista. Estudió comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y rápidamente se ganó un lugar en la televisión local. Su primer contacto con las cámaras fue humilde, pero determinante. Luego llegó el salto, Ciudad de México. Allí, entre oportunidades pequeñas y desafíos gigantes, su talento se abrió paso. Fue Televisa quien la catapultó, dándole un lugar en el noticiero estelar. Desde ese momento, su rostro se convirtió en un símbolo. En un mundo dominado por hombres, Lolita alzó la voz con dignidad, rompió barreras, marcó historia. Pero ese camino no fue fácil. En los pasillos de la televisión hubo puertas cerradas, comentarios machistas y pruebas que solo ella entendía. Cada paso que daba requería el doble de esfuerzo, el triple de fortaleza, y aún así, jamás se detuvo. Durante décadas informó con rigor, acompañó a los mexicanos en los momentos más duros y celebró los más felices. Pero ahora, en esta nueva etapa, lejos de la pantalla, su vida toma otro sentido. No hay aplausos, no hay cámaras, pero hay recuerdos, hay lucha, y hay una mujer que, pese a las adversidades, sigue de pie. Quédate con nosotros porque en los próximos minutos vamos a revelarte la parte más conmovedora y poderosa de esta historia. Y si este viaje por la vida de Lolita Ayala te está conmoviendo, suscríbete, déjanos un like y acompáñanos en este homenaje a una leyenda que merece ser recordada no solo por su profesionalismo, sino por su extraordinaria humanidad. Mientras las luces del estudio se encendían y el mundo la veía como la imagen de la seriedad informativa, Lolita Ayala libraba batallas silenciosas, lejos de las cámaras. No fue fácil abrirse camino en un medio dominado por hombres, pero ella, con paso firme y convicción inquebrantable, se abrió su propio espacio. No solo enfrentó el machismo estructural de la industria, sino también las expectativas crueles de una audiencia que exigía perfección física y emocional. Sin embargo, con una ética intachable y una entrega apasionada al periodismo, Lolita se ganó el corazón de México. Su estilo sobrio pero cálido la convirtió en una presencia confiable, alguien que no solo informaba, sino que acompañaba. A través de sus coberturas serias y comprometidas, se transformó en una figura clave de la televisión nacional, alguien que no necesitaba exageraciones para generar impacto. Su compromiso con la verdad y su mirada empática marcaron una época.
Especializada en temas políticos y sociales, fue la voz que millones escuchaban para entender la realidad del país. Así, su imagen se consolidó no solo como referente de credibilidad, sino también como pionera de un periodismo responsable y humano. Pero su vida no se limitó al noticiero. Lolita también supo reinventarse, incursionando en programas de entrevistas, reportajes especiales y espacios de entretenimiento. Su versatilidad no disminuía su seriedad, sino que la engrandecía. Pocos sabían, sin embargo, que detrás de esa pantalla estaba una mujer que había decidido trazar límites claros entre su vida pública y la privada. Su matrimonio con el empresario Juan Antonio Gené, aunque duradero y significativo, fue llevado con absoluta discreción. Juntos tuvieron hijos, pero Lolita protegió a su familia del ojo público con determinación. No los veíamos en portadas ni en redes sociales, porque para ella lo más importante era preservar la inocencia y la libertad de sus hijos. Esa decisión, tan poco común en figuras mediáticas, solo aumentó el respeto que el público sentía por ella. Incluso cuando las especulaciones comenzaron a circular sobre su salud, su relación matrimonial o su retiro de la televisión, Lolita jamás se prestó al espectáculo. Su vida privada era sagrada, y así lo defendió hasta el último día ante los reflectores. Su carácter reservado no era frialdad, sino una elección de dignidad, porque entendía que el verdadero valor de un periodista está en lo que comunica, no en lo que exhibe. Y en una época en la que la intimidad parece moneda de cambio, Lolita Ayala eligió el silencio como forma de resistencia. Así se construye una leyenda, con integridad, con distancia prudente y con un compromiso con la verdad que no se negocia. Aun cuando los medios buscaron exprimir su imagen para generar escándalos, ella se mantuvo firme. Siempre fue más que una cara en pantalla. Fue una voz, una postura y sobre todo, un ejemplo. En el mundo del espectáculo, donde los rumores corren más rápido que la verdad y la imagen muchas veces pesa más que la esencia, hubo una mujer que desafió todos esos moldes, Lolita Ayala. Mientras otros optaban por ceder al escándalo y la controversia para mantenerse vigentes, ella se mantuvo firme, serena, fiel a sí misma. Sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de integridad y seriedad, una figura que inspiraba respeto por su sola presencia. Pero incluso las almas más fuertes enfrentan tempestades, y en la vida de Lolita hubo momentos en los que el silencio ya no era opción. Cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama, no lo ocultó ni se resguardó en el misterio. En lugar de cerrar la puerta al mundo, la abrió con valentía, compartiendo su historia con miles de mujeres que, como ella, atravesaban el miedo y la incertidumbre. En ese acto, tan humano como poderoso, demostró que la verdadera fortaleza se revela cuando uno se atreve a mostrar su vulnerabilidad. Hablar de su enfermedad no fue solo un acto de sinceridad, fue una lección de vida. Rompió tabúes, encendió alertas y, sobre todo, recordó al público la importancia del diagnóstico temprano. Su testimonio salvó vidas y, sin duda, tocó el corazón de una nación. Paralelamente, también alzó la voz en otro tema que la tocaba profundamente: la presión que la industria de la televisión ejercía sobre la apariencia de las mujeres. Desde su experiencia, denunció los estándares estéticos impuestos que muchas veces nublaban el verdadero valor profesional de las periodistas. Lolita nunca buscó encajar en un molde, y aunque su elegancia natural era evidente, siempre defendió que la credibilidad y la inteligencia debían pesar más que el maquillaje o la talla del vestido. En cada entrevista en la que abordó este tema, se notaba no solo su conocimiento, sino también las cicatrices de años enfrentando ese sistema. Fue una voz que resonó con autenticidad porque venía de alguien que conocía el terreno desde dentro. Y si el cáncer fue un desafío colosal, también lo fue convivir durante décadas con el peso de la fama. Porque no todo es brillo y aplausos. Ser una figura pública la expuso a miradas invasivas, críticas sin fundamento y rumores que, aunque falsos, dolían. La prensa, siempre al acecho, trató de escudriñar en su vida privada, pero ella, con la misma templanza con la que leía las noticias en televisión, supo trazar una línea clara entre su faceta pública y su intimidad. Nunca se dejó arrastrar por el juego del espectáculo, ni siquiera en los momentos más duros. Mientras algunos esperaban que se derrumbara, Lolita se mantuvo de pie. No dejó que el diagnóstico definiera su carrera.
Siguió trabajando, informando, conectando con el público y al mismo tiempo se transformó en una defensora incansable de la salud femenina. Animaba a las mujeres a cuidarse, a hablar sin miedo, a enfrentar la realidad con dignidad. Y su ejemplo fue mucho más poderoso que cualquier campaña institucional. Mostró que, incluso en medio de la oscuridad, se puede ser faro para otros. Lolita Ayala no solo sobrevivió al cáncer, sobrevivió también al escrutinio, a la exigencia estética, al machismo de una industria que pocas veces perdona. Su historia no es solo la de una periodista destacada. Es la historia de una mujer que eligió la verdad, la ética y la empatía por encima de todo. Una mujer que demostró que la fama puede manejarse con elegancia, que el dolor puede transformarse en esperanza y que la voz más poderosa no siempre es la que grita, sino la que se mantiene firme en medio del ruido. Había decidido trazar límites claros entre su vida pública y la privada. Su matrimonio con el empresario Juan Antonio Genain, aunque duradero y significativo, fue llevado con absoluta discreción. Juntos tuvieron hijos, pero Lolita protegió a su familia del ojo público con determinación. No los veíamos en portadas ni en redes sociales, porque para ella lo más importante era preservar la inocencia y la libertad de sus hijos. Esa decisión, tan poco común en figuras mediáticas, solo aumentó el respeto que el público sentía por ella. Incluso cuando las especulaciones comenzaron a circular sobre su salud, su relación matrimonial o su retiro de la televisión, Lolita jamás se prestó al espectáculo. Su vida privada era sagrada, y así lo defendió hasta el último día ante los reflectores. Su carácter reservado no era frialdad, sino una elección de dignidad, porque entendía que el verdadero valor de un periodista está en lo que comunica, no en lo que exhibe. Y en una época en la que la intimidad parece moneda de cambio, Lolita Ayala eligió el silencio como forma de resistencia. Así se construye una leyenda, con integridad, con distancia prudente y con un compromiso con la verdad que no se negocia. Aun cuando los medios buscaron exprimir su imagen para generar escándalos, ella se mantuvo firme. Siempre fue más que una cara en pantalla. Fue una voz, una postura y sobre todo un ejemplo. En el mundo del espectáculo, donde los rumores corren más rápido que la verdad y la imagen muchas veces pesa más que la esencia, hubo una mujer que desafió todos esos moldes, Lolita Ayala. Mientras otros optaban por ceder al escándalo y la controversia para mantenerse vigentes, ella se mantuvo firme, serena, fiel a sí misma. Sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de integridad y seriedad, una figura que inspiraba respeto por su sola presencia. Pero incluso las almas más fuertes enfrentan tempestades, y en la vida de Lolita hubo momentos en los que el silencio ya no era opción. Cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama, no lo ocultó ni se resguardó en el misterio. En lugar de cerrar la puerta al mundo, la abrió con valentía, compartiendo su historia con miles de mujeres que, como ella, atravesaban el miedo y la incertidumbre. En ese acto, tan humano como poderoso, demostró que la verdadera fortaleza se revela cuando uno se atreve a mostrar su vulnerabilidad. Hablar de su enfermedad no fue solo un acto de sinceridad, fue una lección de vida. Rompió tabúes, encendió alertas y, sobre todo, recordó al público la importancia del diagnóstico temprano. Su testimonio salvó vidas y, sin duda, tocó el corazón de una nación. Paralelamente, también alzó la voz en otro tema que la tocaba profundamente: la presión que la industria de la televisión ejercía sobre la apariencia de las mujeres. Desde su experiencia, denunció los estándares estéticos impuestos que muchas veces nublaban el verdadero valor profesional de las periodistas. Lolita nunca buscó encajar en un molde, y aunque su elegancia natural era evidente, siempre defendió que la credibilidad y la inteligencia debían pesar más que el maquillaje o la talla del vestido. En cada entrevista en la que abordó este tema, se notaba no solo su conocimiento, sino también las cicatrices de años enfrentando ese sistema. Fue una voz que resonó con autenticidad porque venía de alguien que conocía el terreno desde dentro. Y si el cáncer fue un desafío colosal, también lo fue convivir durante décadas con el peso de la fama. Porque no todo es brillo y aplausos. Ser una figura pública la expuso a miradas invasivas, críticas sin fundamento y rumores que, aunque falsos, dolían. La prensa, siempre al acecho, trató de escudriñar en su vida privada,
Pero ella, con la misma templanza con la que leía las noticias en televisión, supo trazar una línea clara entre su faceta pública y su intimidad. Nunca se dejó arrastrar por el juego del espectáculo, ni siquiera en los momentos más duros. Mientras algunos esperaban que se derrumbara, Lolita se mantuvo de pie. No dejó que el diagnóstico definiera su carrera. Siguió trabajando, informando, conectando con el público, y al mismo tiempo se transformó en una defensora incansable de la salud femenina. Animaba a las mujeres a cuidarse, a hablar sin miedo, a enfrentar la realidad con dignidad. Y su ejemplo fue mucho más poderoso que cualquier campaña institucional. Mostró que, incluso en medio de la oscuridad, se puede ser faro para otros. Lolita Ayala no solo sobrevivió al cáncer, sobrevivió también al escrutinio, a la exigencia estética, al machismo de una industria que pocas veces perdona. Su historia no es solo la de una periodista destacada, es la historia de una mujer que eligió la verdad, la ética y la empatía por encima de todo. Una mujer que demostró que la fama puede manejarse con elegancia, que el dolor puede transformarse en esperanza y que la voz más poderosa no siempre es la que grita, sino la que se mantiene firme en medio del ruido. A lo largo de su vida, Lolita Ayala se enfrentó a momentos profundamente desafiantes, pero nunca permitió que las adversidades la alejaran de su misión. Cada caída fue, en realidad, una oportunidad para levantarse con más fuerza. Su capacidad para reinventarse en medio de las crisis no solo fortaleció su legado profesional, sino que también la convirtió en una figura de admiración para generaciones enteras. Mientras muchos veían en ella a una periodista impecable, otros descubrieron a una mujer resiliente, capaz de abrazar el dolor con dignidad y convertirlo en lección de vida. Cuando las críticas injustas intentaron opacar su trayectoria, Lolita se mantuvo firme, consciente de que no se trataba solo de su trabajo, sino de su condición de mujer en un entorno dominado por estándares imposibles y exigencias crueles. Su experiencia con el cáncer de mama marcó un antes y un después. Durante años, se había mantenido discreta con respecto a su vida personal, pero esa enfermedad la empujó a romper el silencio, no desde el victimismo, sino desde la honestidad y el coraje. Decidió mostrarse vulnerable ante millones, no por debilidad, sino por convicción. Sabía que su testimonio podía salvar vidas y no dudó en compartirlo. Lejos de retirarse, se mantuvo activa profesionalmente, enfrentando los tratamientos con la misma entereza con la que enfrentaba las cámaras todos los días. Su lucha no fue solo física, fue también emocional y pública, un ejemplo claro de lo que significa la resiliencia verdadera. Pero no todos los momentos difíciles en su carrera estuvieron relacionados con la enfermedad. Hubo también situaciones complejas derivadas de su papel como figura pública. Uno de los episodios más debatidos fue su reacción ante la muerte del legendario Juan Gabriel. Mientras el país entero parecía llorar con devoción absoluta, Lolita ofreció una visión más crítica, más reflexiva. Para algunos fue una falta de respeto, para otros, un acto valiente. Esa división de opiniones encendió un debate más amplio. ¿Hasta qué punto debemos idealizar a las figuras públicas? ¿Hay espacio para mirarlas con objetividad incluso en momentos tan sensibles? Su intervención, lejos de ser superficial, puso sobre la mesa una discusión profunda sobre el papel de los medios y el derecho a la opinión crítica. En el plano personal, Lolita Ayala también fue blanco constante de especulaciones. Su vida amorosa, su matrimonio y hasta su soledad fueron objeto de rumores que poco tenían que ver con su labor periodística. Y aunque siempre defendió su privacidad con elegancia, hubo momentos en los que se hartó del acoso mediático. En una ocasión, alzó la voz contra la invasión a su intimidad y lo hizo sin medias tintas. Fue una declaración que generó polémica, porque mientras algunos la respaldaban, otros opinaban que al ser una figura pública debía aceptar ese escrutinio. Sin embargo, Lolita fue tajante. Su vida privada no era un espectáculo. Este tipo de posturas la distanciaron de cierto sector de la prensa, pero también le valieron el respeto de muchos que admiraban su valentía. Enfrentar a los medios no era algo nuevo para ella. A lo largo de los años, sus declaraciones políticas también encendieron la polémica. En más de una entrevista, criticó duramente el sistema de salud en México y no temió señalar las fallas de distintos gobiernos, tanto a nivel local como federal. Su voz, serena pero contundente,
dejó claro que su compromiso era con la verdad, no con el poder. Y en tiempos en que el silencio suele comprarse, ella eligió hablar. Por eso, Lolita Ayala no solo es recordada como la mujer detrás del noticiero. Es recordada como una fuerza, como una figura íntegra que supo navegar entre la fama y la conciencia, entre el deber y la compasión. Una mujer que, incluso en los días más oscuros, encontró la forma de iluminar el camino de otros. Lolita Ayala ha sido una figura central en la televisión mexicana, pero su vida profesional ha estado marcada no solo por sus logros, sino también por la controversia y la polarización que muchas veces ha generado con sus declaraciones. A lo largo de su carrera, no ha tenido miedo de expresar su opinión, incluso cuando esto le ha costado críticas y discusiones públicas. Esta postura tan directa ha sido una de sus características más sobresalientes, pero también la ha puesto en el ojo del huracán en diversas ocasiones. Uno de los momentos que más impacto causó fue cuando expresó su opinión sobre el sistema de salud en México. Sus palabras, siempre claras y directas, dividieron a la opinión pública. Mientras algunos aplaudían su valentía para abordar temas tan sensibles, otros la acusaban de ser excesivamente crítica o incluso de meterse en asuntos que no le competían. Lolita nunca dudó en dar su punto de vista, sin importarle las consecuencias, lo que la convirtió en un personaje controversial, pero también admirado por aquellos que valoraban su honestidad. En varias entrevistas, también mostró su posición firme sobre el comportamiento de algunas figuras públicas. En una ocasión, cuando habló sobre la falta de profesionalismo de ciertos compañeros de trabajo, sus palabras desataron una tormenta mediática. Lo que comenzó como una crítica sobre la ética profesional en la televisión se transformó rápidamente en un tema de discusión sobre la relación entre los periodistas y los famosos. Su estilo directo, sin tapujos, fue tanto su fortaleza como su debilidad, ya que no siempre fue bien recibido por todos. Otro de los momentos polémicos de Lolita ocurrió cuando se pronunció sobre la política de inmigración de Estados Unidos. Su comentario, que muchos consideraron insensible, provocó una ola de indignación, especialmente entre grupos defensores de los derechos humanos. A pesar de sus esfuerzos por aclarar y disculparse, el daño ya estaba hecho, y la crítica en redes sociales persistió durante un largo tiempo. Este incidente dejó en evidencia lo expuestas que están las figuras públicas, cuyos comentarios siempre están bajo el escrutinio de los medios y la opinión pública. Sin embargo, sus declaraciones más controversiales no solo fueron sobre temas políticos o sociales, sino también sobre su visión del feminismo. En varias ocasiones, Lolita expresó opiniones que fueron vistas como conservadoras o mal informadas. Cuestionó algunos aspectos del movimiento feminista contemporáneo, lo que generó una división entre quienes la apoyaban y quienes consideraban que sus palabras no tenían cabida en el debate actual. A pesar de las críticas, Lolita nunca dejó de ser fiel a sí misma, defendiendo su derecho a opinar, aunque eso significara enfrentarse a la incomodidad de muchos. A pesar de los altibajos en su vida profesional, Lolita siempre ha sido una persona comprometida con las causas sociales. Utilizó su fama y visibilidad para apoyar campañas de salud pública, especialmente aquellas relacionadas con la prevención del cáncer de mama. Esta labor social fue uno de los puntos más destacados de su carrera, ya que logró conectar con miles de mujeres que veían en ella no solo a una periodista, sino también a una defensora incansable de los derechos de las personas. Su influencia trascendió los medios de comunicación, ya que logró construir un legado de compromiso y transparencia que sigue inspirando a muchas personas. La forma en que manejó su carrera, enfrentando tanto las adversidades personales como las profesionales, la consolidó como una de las periodistas más confiables y queridas del país. Aunque a menudo se encontraba en el centro de la polémica, su autenticidad y su capacidad para mantenerse firme en sus convicciones hicieron que su figura siguiera siendo relevante y admirada. Lolita Ayala, con su estilo único y su valentía para afrontar los retos de la vida, ha dejado una huella imborrable en la televisión mexicana. Cada paso que dio, cada decisión que tomó y cada declaración que hizo fue una muestra de su incansable lucha por ser fiel a sí misma. A lo largo de los años, Lolita no solo nos enseñó sobre el periodismo, sino también sobre la importancia de ser sinceros y comprometidos con las causas que verdaderamente importan.